Bueno, pues la verdad que muy bien, viniendo de la última victoria y la dinámica que estamos teniendo, la verdad que la gente está muy enchufada, muy ilusionada y con ganas, bueno, de que llegue el partido y poder competir y hacer algo bueno y de intentar dejarlo cerrado. Bueno, pues la misma dinámica que venimos desde que nos tocó coger el equipo, sabiendo de que la liga era 6 jornadas, nos queda la penúltima y bueno, pues dándole continuidad, reafirmando lo que estamos creciendo y mejorando como equipo, que la verdad que es en muchos aspectos, y la verdad que estamos muy contentos en la línea de trabajo que llevamos en el día a día. Y luego, bueno, pues que tengan esa seguridad, esa confianza que van generándose entre ellos y las relaciones que se van produciendo dentro del grupo a la hora de competir. Y bueno, pues yo creo que ese es el punto a favor nuestro que tiene que darnos el plus de cara al domingo, ¿no? Creo que hemos vivido en los 4 últimos partidos escenarios de todo tipo, hemos jugado contra rivales de todo tipo y bueno, este fin de semana el Móstoles tiene sus características y dentro de ese escenario pues iremos con tranquilidad y con confianza. No, ya te digo, la verdad que el grupo desde el primer momento ha sabido gestionar las emociones tanto del día a día en las sesiones de entrenamiento como la propia competición. Hemos intentado llevar muchas veces los entrenamientos un poco al límite en la sensación sobre todo de trabajo, de exigencia, de resolver situaciones tácticas principalmente. El equipo ha convivido con esa frustración que se puede intentar generar en el entrenamiento, aunque no llegue a ser al 100% la competición, porque cambia y la sensación del futbolista sabe reconocer cuando se va a competir previamente o a entrenar, pero sí que creo que pues los escenarios que se nos han ido dando a lo largo de este último mes pues nos refrenda en eso, ¿no? Incluso el partido del Ceares, hay una situación en los 4 últimos partidos que se nos ha dado, que es con 1-0 en Ceares. Alain pega al palo que nos puede servir para cerrar el partido y no nos pesa y lo acabamos cerrando. Contra el Salamanca empezamos perdiendo, somos capaces de empatar y tenemos otra vez al palo que no nos penaliza. Vamos a Pontevedra, empezamos con los primeros 15 minutos muy buenos, tenemos la situación del penalti que no marcamos y bueno, yo creo que nos penaliza de manera relativa porque el equipo es capaz de competir y tenemos otros errores que son los que nos castigan mucho de cara al resultado. Incluso el otro día con 1-0 volvemos a tener otro palo de pana. Entonces quiero decir que el equipo ha vivido con situaciones que nos podían haber tambaleado en la dinámica del partido y no ha sido así, entonces hay que tener tranquilidad. Bueno, pues a ver, vamos a jugar contra un rival que, como decía antes, ¿no? Tiene características similares, por así decir, al Ceares o al Salamanca o incluso al Pontevedra en cuanto a situaciones de área, porque tienen un jugador de referencia arriba que lleva un porcentaje de goles muy alto dentro de la categoría. Es un equipo que a través del juego pues te puede generar situaciones complicadas porque bueno, tienen gente por dentro que se maneja bien. El caso de su capitán, que es el jugador que más bajo mi punto de vista puede determinarte de 3 cuartos hacia adelante, y luego es un equipo que en presencia en área es muy rematador y muy finalizador de las acciones. Entonces bueno, estamos hablando de un equipo que, bueno, por desgracia para ellos tuvo una dinámica de una primera vuelta muy buena, excelente, y sí que pues bueno, los 2 últimos meses de competición, pues analizando y viéndolos competir, en ciertos momentos el fútbol ha sido injusto y han entrado en una dinámica que bueno, pues que les está penalizando, pero bueno, considero que es un rival difícil y complicado, pero que vamos con confianza y con seguridad a jugar.